Job, una figura prominente en el Antiguo Testamento de la Biblia. Su vida ha sido un símbolo perdurable de paciencia, resistencia y fe en tiempos de adversidad. Un tema central permanece constante: la creencia y la fe inquebrantable de Job en Dios, a pesar de haber sido sometido a desgracias extremas. Job es presentado no por casualidad como un hombre del país de Uz, que no pertenece al pueblo de Dios, así que puede hablar a nombre de la humanidad entera y no solamente a los creyentes. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Su piedad y devoción a Dios eran tan notables que comúnmente se le consideraba como el individuo más justo de la tierra en ese momento. Job tuvo 7 hijos y 3 hijas, tenía muchos servidores y poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras, y era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos gustaban de celebrar banquetes por turno en cada casa de los hermanos e invitaban a sus hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán y mantuvieron una conversación, y el maligno dijo: es cierto que Job es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal como afirmas, pero la razón es porque le diste todo: salud, familia y muchas pertenencias. Entonces Yahvé le dijo: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Entonces Job perdió todas sus pertenencias en manos de ladrones, sus bueyes, ovejas y camellos. Sus hijos fallecieron a causa del derrumbe de la casa donde estaban reunidos celebrando un banquete, y fue herido por Satán con una llaga incurable desde los pies a la cabeza, pero él seguía con su fe inquebrantable hacia Dios. A pesar de ser una historia ejemplar de perseverancia y fe, la historia de Job sigue siendo compleja. Algunos ven su sufrimiento como una prueba de su fe, mientras que otros lo ven como la forma en que Dios le enseña a Job una lección profunda sobre las limitaciones humanas y la sabiduría divina. 3 amigos de Job, Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat, se enteraron de todas las desgracias de Job y fueron a visitarlo desde distintos países. Lo miraron de lejos y no lo reconocieron, entonces se pusieron a llorar a gritos, y luego permanecieron sentados junto a él 7 días, y 7 noches y ninguno le dijo una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento diciendo: maldito el día en que nací, y entre otras cosas dijo también: hubiera muerto en el seno de mi madre, mi respiración va disminuyendo y mis días se van apagando. Mis días han pasado, mis planes han fracasado. Todos mis conocidos tratan de alejarse. Mis sirvientas me tienen como extraño. Hasta los niños me desprecian. Una cuestión central que plantea la narrativa de Job es el enigma del sufrimiento humano. Desafía a los lectores y creyentes a detenerse, y pensar en sus propios puntos de vista y respuestas al sufrimiento. A través de su historia, Job nos anima a reflexionar profundamente sobre la naturaleza y el propósito del sufrimiento humano en el gran esquema del plan divino. Job anima a los lectores a cuestionar la visión tradicional del sufrimiento como castigo por los pecados. Su narrativa pinta un cuadro más matizado de cómo el sufrimiento es una parte integral de la condición humana, desprovista de cualquier relación causal directa con la moralidad individual. En cambio, Job enfatiza la importancia de la perseverancia humana, la fe y el papel vital que desempeñan en la alteración del curso del sufrimiento. Su historia es un potente recordatorio de la extraordinaria capacidad humana para mantener la creencia, la esperanza y la resiliencia, incluso durante las tragedias y desgracias personales más profundas. La historia de Job es universalmente relevante. Todos enfrentamos pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Historias como la de Job resuenan en nosotros porque nos ofrecen esperanza e inspiración en nuestros momentos de necesidad. Nos recuerdan que, a pesar de la adversidad, podemos aferrarnos a la fe y salir más fuertes del otro lado. Job sigue lamentándose ahora por la vida de los malvados y dice: prolongan sus días y se van haciendo fuertes. Su familia a su lado va aumentando y sus vástagos crecen ante su vista. Nada perturba la paz de sus hogares, la vara de Dios no cae sobre ellos. Sus toros cubren y fecundan y sus vacas paren y no abortan. Dejan correr a sus niños como ovejas. Cantan al son del arpa y la cítara, al son de la flauta se divierten y acaban sus días tranquilamente. Luego Job prosiguió en poema y dijo: quien me hiciera volver a los meses de antaño, a los días en que Dios me protegía. Cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza, y su luz me guiaba en las tinieblas. Así pudiesen volver los días de mi otoño. Cuando cuidaba Dios mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo, y me rodeaban mis hijos, y si yo salía a la puerta que domina la ciudad y me sentaba en la plaza, los ancianos se ponían de pie y los notables interrumpían su conversación, me escuchaban en silencio y me llamaban dichoso. Prosigue Job diciendo: como un rey en medio de sus tropas, y yo a mi gusto los llevaba a todas partes. Pues yo, libraba al pobre que gemía y al huérfano que no tenía apoyo. Me había puesto la justicia como un vestido, y me llevaba mi rectitud como un manto y un turbante. Era yo los ojos para el ciego, y los pies para el cojo. Pero ahora se ríen de mí unos más jóvenes que yo y cuyos padres, para mí, no eran dignos ni de mezclarse con los perros de mi ganado. Yahvé responde a Job desde el seno de nubarrones de tempestad, como en el Sinaí.
Él no explica ni se justifica, sino que pregunta. No demuestra su sabiduría sino que obliga al hombre a reconocer que no sabe nada, y éste al mirar y admirar las maravillas de la creación, descubre que la manera de Dios de disponer las cosas es desconcertante. Y Job respondió a Yahvé, reconozco que lo puedes todo, y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por esto, retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Yahvé, después de hablar con Job, se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy enojado contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablaron bien de mí, como lo hizo mi servidor Job, pero los perdonaré en consideración a él. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido por sus amigos. Yahvé aumentó el doble todos los bienes de Job, le hizo más rico que antes. Tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Vivió muchos años más después de sus pruebas, y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. La historia de Job es una historia de pruebas divinas, sufrimiento humano y restauración definitiva. Es un testamento de fe, una lección de profunda humildad y un emblema perdurable de perseverancia. Deja al descubierto la condición humana, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia, tal como lo hizo Job en su tiempo de prueba.